Hola a todos, hoy hablaremos de algo que muchos fans esperaban desde hace años. A sus 60 años, Ricardo Arjona finalmente confesó quién fue el gran amor de su vida. Pero antes de empezar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad del mundo de los famosos. Ahora sí, descubramos juntos esta historia emocionante. Ricardo Arjona siempre ha sido una figura rodeada de misterio. Nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala, y creció entre la sencillez de la vida del interior y el encanto de las palabras. Desde joven mostró una sensibilidad poco común para transformar los sentimientos en versos. Esa habilidad lo acompañaría toda la vida, convirtiéndolo en uno de los cantautores más respetados de la música latina. Pero detrás de las letras profundas y las melodías que tocan millones de corazones, siempre existió un hombre reservado, casi inaccesible, que aprendió a ocultar más de lo que mostraba. El público lo ve como el artista apasionado, el poeta que comprende el amor en todas sus formas. Pero pocos conocen a Ricardo, el hombre que prefiere el silencio a la exposición, que observa el mundo desde lejos y lo traduce en canciones. Esa dualidad entre el personaje romántico y el individuo introspectivo siempre ha intrigado a fans y periodistas. Arjona habla poco de sí mismo, rara vez comenta sobre su vida personal, y cuando lo hace, sus palabras son medidas, casi enigmáticas. Es como si quisiera proteger una parte de sí que la fama nunca podría alcanzar. A pesar de su deseo de mantener la intimidad, Arjona no ha logrado escapar de la curiosidad del público. Cada verso que compone se interpreta como una confesión, cada mujer que pasa por su vida se convierte en noticia. Desde los años 80, los admiradores buscan en sus letras señales de pasiones verdaderas. Y, en efecto, muchos de sus amores se reflejan en sus canciones, donde el romanticismo, el dolor y el desencanto conviven con naturalidad. Su vida sentimental parece ser el combustible que alimenta su arte. Con el paso del tiempo, el misterio creció. En entrevistas, Arjona evita las preguntas sobre relaciones, respondiendo con humor o con metáforas. Prefiere que se hable de sus canciones y no de sus cicatrices, ha dicho alguna vez al ser cuestionado sobre un antiguo amor. Esa frase resume su esencia, un hombre que convierte las heridas en poesía, pero que no permite que nadie las observe de cerca. Sin embargo, los rumores lo persiguen. Cada nuevo álbum despierta especulaciones sobre quién fue la inspiración de tal letra o el motivo de tal melodía. Escuchar a Arjona es, para muchos, un intento de descifrar un enigma emocional. Sus canciones hablan de encuentros y despedidas, de promesas rotas y amores imposibles. Reflejan a un hombre que amó con intensidad, pero que también se perdió en sus contradicciones, lo que lo hace aún más humano y fascinante. A lo largo de las décadas, su talento lo llevó a los escenarios más importantes del mundo, conquistando premios y corazones. Sin embargo, incluso con la fama, Arjona sigue siendo el soñador que alguna vez tocó su guitarra en las calles de Ciudad de Guatemala. Su poesía es el espejo de un alma compleja, dividida entre la necesidad de expresarse y el deseo de permanecer anónimo. A los 60 años, el público comienza a entender que detrás de sus canciones existe una historia que aún no ha sido contada, la del hombre que vivió amores reales, enfrentó pérdidas y guardó silencios. Y tal vez, entre todos esos capítulos, se encuentre aquel que él mismo ha descrito como el amor de su vida. Una historia que, después de tantos años, finalmente parece dispuesto a revelar. Cuando Ricardo Arjona conoció a Leslie Torres en Buenos Aires, en 1985, no imaginaba que aquella joven modelo puertorriqueña marcaría para siempre su vida. Él aún era un artista en ascenso, un músico con sueños enormes y bolsillos vacíos. Ella, una mujer de belleza serena y carácter fuerte, acostumbrada al brillo de las pasarelas. Su encuentro fue casual, pero inmediato el vínculo que los unió. Había algo en la mirada de Leslie que lo desarmaba, una mezcla de ternura y fuego que lo inspiró desde el primer instante. Durante los años siguientes, compartieron viajes, escenarios y proyectos. Arjona encontraba en ella una musa silenciosa, una presencia que lo impulsaba a escribir. En 1992, sellaron su amor en una ceremonia sencilla en Las Vegas, lejos de los reflectores y del ruido mediático. Parecían destinados a ser la pareja perfecta, el trovador y la modelo, el soñador y la mujer real que lo anclaba a la tierra.
De esa unión nacieron dos hijos, Adria y Ricardo Jr., quienes se convirtieron en la mayor alegría del cantante. Hoy, Adria Arjona es una reconocida actriz y directora de cine, una artista que heredó la sensibilidad de su padre y la determinación de su madre. Pero el amor, con el tiempo, comenzó a cambiar de forma. Lo que antes era pasión y complicidad se transformó en discusiones y distancia. Las giras interminables, la presión del éxito y las diferencias de carácter comenzaron a desgastar la relación. Leslie, según quienes los conocían, se sentía sola entre los aplausos. Ricardo, por su parte, se refugiaba en la música para no enfrentar el deterioro del matrimonio. Los rumores de celos y control aparecieron, seguidos por el doloroso proceso de separación. Aún así, entre ellos permaneció un respeto profundo, un lazo invisible que ni el tiempo pudo romper del todo. De esa etapa surgió una de las canciones más emblemáticas de su carrera, El Problema. En ella, Arjona transforma el desamor en reflexión y confiesa, sin nombrarla, la complejidad de amar a alguien y no saber cómo sostener ese amor. Muchos críticos consideran que fue su forma de despedirse de Leslie, de convertir su tristeza en arte. Aquella experiencia, según el propio artista, cambió su visión sobre la vida y el amor. Aprendió que los afectos no siempre se miden en duración, sino en intensidad, y que algunas personas llegan para enseñar lo que significa perder y seguir adelante. Aunque su matrimonio terminó, la historia entre ambos nunca fue completamente cerrada. Leslie siguió siendo una presencia discreta, pero constante, en la vida de Ricardo. Comparten el orgullo por sus hijos y una historia que, con el tiempo, se transformó en comprensión. Para Arjona, hablar de ella es hablar de una etapa esencial de su existencia, una que le mostró tanto la luz como la sombra del amor. Años después, el cantante admitiría que nada de lo que escribió habría tenido la misma profundidad sin aquel primer gran amor. Leslie fue su escuela emocional, la mujer que le enseñó que el amor verdadero también puede doler, pero que de ese dolor nacen las canciones que tocan el alma. Y aunque la vida los llevó por caminos distintos, en cada melodía que recuerda el pasado, ella sigue ahí, silenciosa, habitando entre los versos que nunca dejaron de pertenecerle. La vida sentimental de Ricardo Arjona siempre ha estado rodeada de rumores y misterio. Tras su separación de Leslie Torres, el cantautor guatemalteco se convirtió en el centro de atención de la prensa latinoamericana. Su fama, su magnetismo y su forma intensa de entender el amor lo convirtieron en protagonista de numerosas historias. Entre todas ellas, dos nombres destacaron por la pasión y la controversia que despertaron, Alicia Machado y Araceli Arámbula. Ambas mujeres, reconocidas en el mundo del espectáculo, marcaron etapas muy distintas, pero igualmente reveladoras en la vida del artista. Alicia Machado, ex Miss Universo venezolana, fue la primera en ocupar los titulares. En los años 90, coincidieron en varios eventos musicales y, según la propia Alicia, entre ellos surgió una conexión inmediata. Ella ha declarado en más de una ocasión que vivieron un romance breve pero intenso, en una época en la que Arjona aún estaba casado. Su relación, nunca confirmada por el cantante, fue descrita como una historia llena de deseo, complicidad y riesgo. Los medios no tardaron en especular sobre su influencia en canciones como Desnuda y Santo Pecado, dos temas que hablan de la atracción prohibida y del amor que se esconde en la sombra. Machado, con su personalidad abierta y provocadora, contrastaba con la discreción de Arjona. Mientras él prefería el silencio, ella no temía hablar de lo que sintió. Años después, reconoció que aquel vínculo le dejó más preguntas que respuestas, pero también una admiración profunda por el hombre detrás del artista. Para muchos fanáticos, fue la etapa más atrevida de Arjona, un momento en el que el amor y la controversia se entrelazaron con fuerza. Con el paso del tiempo, otra figura entró en escena, Araceli Arámbula, actriz mexicana de gran popularidad. Los rumores comenzaron cuando ambos coincidieron en eventos benéficos en Guatemala. Se decía que intercambiaban cartas, poemas y llamadas durante largas madrugadas. Aunque ninguno confirmó públicamente la relación, los gestos hablaban por sí solos. La química era evidente y el misterio, irresistible. Los fans comenzaron a asociar canciones como Dime que no y Tu reputación con aquella etapa, en la que Arjona parecía debatirse entre la admiración y la distancia. Araceli, conocida por su elegancia y discreción, optó por no hacer declaraciones. Su silencio alimentó aún más la intriga.
La prensa llegó a insinuar la existencia de un triángulo amoroso que involucraba al cantante mexicano Pablo Montero, algo que Arjona jamás comentó. A diferencia de los romances anteriores, esta relación se caracterizó por la sutileza, miradas compartidas, palabras no dichas y un respeto que trascendía el escándalo. Para Arjona, ambas historias representaron lecciones distintas. Con Alicia descubrió la intensidad del deseo y el precio de la exposición pública. Con Araceli, la importancia del silencio y la elegancia de los sentimientos que no necesitan ser explicados. Cada una dejó una huella, y de esas experiencias nacieron letras que reflejan su dualidad entre la pasión y la prudencia. Al mirar hacia atrás, el artista parece aceptar que no puede separar su obra de sus vivencias. Los amores que lo marcaron también construyeron su identidad musical. Y aunque el tiempo haya borrado algunos recuerdos, las canciones permanecen, testigos fieles de una vida que siempre se movió entre la realidad y la metáfora. Con cada historia, Arjona se acercaba un poco más a comprender lo que realmente significa amar sin medida y perder sin rencor. Después de años marcados por amores intensos y controversias mediáticas, Ricardo Arjona encontró algo que nunca había tenido: calma. A finales de los años 90, durante las grabaciones del videoclip de Dime que no, conoció a Daisy Arévalo, una modelo venezolana de mirada serena y sonrisa discreta. No hubo escándalos ni titulares de prensa. Su historia comenzó lejos de los reflectores, en un momento en el que el artista ya estaba cansado de los amores tormentosos y de la constante exposición de su vida privada. Daisy apareció como una pausa necesaria, un respiro entre tanto ruido. Al principio, pocos sabían de su relación. Arjona viajaba constantemente, y ella prefería mantenerse al margen del mundo del espectáculo. A diferencia de las mujeres que habían pasado por su vida, Daisy no buscaba protagonismo ni fama. Su presencia era silenciosa pero firme, y eso fue lo que más cautivó al cantautor. En ella encontró una compañera que no necesitaba palabras grandilocuentes para comprenderlo, alguien capaz de acompañarlo en su soledad sin intentar cambiarlo. Ese vínculo marcó el inicio de una etapa distinta, más madura y reflexiva. Durante los primeros años del nuevo milenio, su relación se consolidó, aunque siempre bajo la discreción que Arjona valoraba. En 2010 nació Nicolás, el hijo menor del cantante, símbolo de una época más serena. Arjona se mostraba distinto, más centrado en su familia, menos interesado en los titulares y más enfocado en escribir desde la experiencia y la introspección. Con Daisy, descubrió que el amor no siempre se manifiesta con intensidad desbordante, sino también en los gestos sencillos, en la paciencia y en la complicidad silenciosa de quien comparte los días sin exigir protagonismo. Muchas de sus canciones posteriores reflejan ese equilibrio emocional. Temas como Poquita ropa, Circo Soledad y Fuiste tú muestran una sensibilidad más madura, menos impulsiva. Aunque el cantante nunca confirmó abiertamente que esas letras estén dedicadas a Daisy, los fanáticos reconocen en ellas una ternura y una serenidad que solo pueden nacer de un amor estable. En entrevistas, Arjona ha descrito esta etapa como su refugio emocional, un espacio donde la fama queda afuera y la vida se vuelve más real. Daisy representa para él la contraparte perfecta, mientras el artista vive de la exposición y la palabra, ella encarna el silencio y la estabilidad. Esa complementariedad permitió que la relación sobreviviera a las giras, a los cambios y a las exigencias del tiempo. Juntos han construido una familia discreta, lejos del escándalo, pero llena de significado. Quienes han tenido la oportunidad de verlos juntos los describen como una pareja de mirada cómplice y energía tranquila, una imagen completamente opuesta a los amores tempestuosos del pasado. A través de Daisy, Arjona comprendió que la verdadera pasión no siempre arde, a veces simplemente permanece. Ella llegó a su vida como un faro que ilumina sin deslumbrar, como una melodía que no busca aplausos, pero que se queda en el corazón. En ella, el trovador encontró no solo compañía, sino también paz, un sentimiento que nunca había conocido por completo. Hoy, cuando mira hacia atrás, el artista reconoce que su historia con Daisy no solo le dio un hogar, sino también una nueva forma de entender el amor. Ya no como una tormenta que lo consume, sino como un refugio donde puede ser él mismo. Y mientras el mundo sigue buscando al Arjona romántico e inalcanzable, ella continúa siendo su equilibrio, el verso que da sentido a toda su canción. En la trayectoria artística de Ricardo Arjona,
las colaboraciones con mujeres talentosas han sido parte fundamental de su evolución musical. A lo largo de los años, el cantautor guatemalteco ha compartido escenario y proyectos con figuras que no solo admiraba, sino que también lo inspiraban. Sin embargo, algunas de esas asociaciones despertaron rumores sobre posibles romances, difuminando una vez más la delgada línea entre el arte y la vida personal. Entre esos nombres destacan dos mujeres que dejaron una huella particular en su historia, Edith González y Susana Zabaleta. Edith González, reconocida actriz mexicana, fue una de las colaboradoras más recordadas del artista. Su participación en el videoclip de la canción Marta generó una química que traspasó la pantalla. En la historia narrada por el video, ambos interpretan a una pareja marcada por la nostalgia y la distancia, una representación tan convincente que muchos creyeron ver algo más que actuación. Los medios comenzaron a especular sobre una posible relación, pero tanto Arjona como Edith lo negaron con elegancia. Según amigos cercanos, lo que existió entre ellos fue una profunda admiración mutua y una conexión profesional basada en el respeto. Ella reconocía en él un talento poco común para hablar del alma humana, y él veía en ella una actriz capaz de transformar cualquier papel en verdad. Aunque nunca hubo pruebas de un romance, la colaboración con González fortaleció la imagen del Arjona apasionado, ese que parecía enamorarse en cada verso que escribía. La química artística, sin embargo, fue suficiente para mantener viva la especulación durante años, especialmente porque ambos compartían una sensibilidad artística similar. Tras el fallecimiento de Edith en 2019, Arjona dedicó unas palabras sentidas, recordándola como una mujer luminosa, profesional y profundamente humana, una de esas personas que dejan huellas incluso sin decir demasiado. Otra historia distinta, aunque también envuelta en misterio, fue la que protagonizó con la cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta. Dueña de una voz potente y de una personalidad apasionada, Zabaleta conoció a Arjona en medio de un proyecto musical en el que compartieron ideas y escenarios. Con el tiempo, la relación se volvió más cercana y, según la propia Susana, existió entre ellos un breve romance. Años después, ella confesó que ese vínculo fue intenso pero fugaz, y que le inspiró admiración por un hombre más sencillo y humano de lo que todos imaginaban. La experiencia con Zabaleta sirvió de inspiración para la canción Juan, un tema que retrata la complejidad de las relaciones y la mirada honesta sobre el amor cotidiano. Aunque ambos siguieron caminos distintos, el recuerdo de esa etapa quedó reflejado en la sinceridad de sus letras. Zabaleta lo describió como un hombre auténtico, capaz de hablar del amor sin artificios, y aseguró que su relación le dejó más gratitud que tristeza. Para Arjona, estas conexiones con mujeres talentosas fueron parte de un proceso creativo y personal. Le enseñaron que el amor y el arte comparten el mismo lenguaje, la entrega. No todas las historias deben durar para ser significativas, ni todo lo que inspira una canción debe convertirse en romance. Lo importante, según él, es la verdad emocional que queda detrás de cada experiencia. Con el paso de los años, esas colaboraciones se transformaron en recuerdos valiosos y en lecciones de vida. Tanto Edith como Susana representaron distintos rostros del amor y la admiración, recordándole que incluso en la brevedad puede haber profundidad. Y así, entre la música y los susurros del pasado, el trovador seguía avanzando, preparando el corazón para nuevas reflexiones sobre lo que realmente significa amar. A los 60 años, Ricardo Arjona se encuentra en una etapa distinta, más reflexiva y consciente de lo que el amor y la vida realmente significan. Después de décadas de canciones que exploraron la pasión, la pérdida y la nostalgia, el artista ha aprendido a mirar los afectos desde otra perspectiva. Ya no busca respuestas en los romances que vivió, sino en los vínculos que permanecen. Y entre todos ellos, uno destaca por encima de los demás: el amor por sus hijos, especialmente por su hija Adria, a quien considera su mayor inspiración y su más sincera lección de vida. En entrevistas recientes, Arjona ha confesado que ser padre lo transformó más que cualquier historia romántica. Descubrió que el amor incondicional no necesita explicaciones ni poesía, porque se manifiesta en los gestos simples del día a día. Ver crecer a Adria, acompañar su camino artístico y compartir con ella la pasión por la creatividad, le ha dado una nueva comprensión del mundo. En sus palabras, la paternidad le enseñó que amar no siempre es poseer, sino dejar que el otro crezca libre, incluso si eso significa soltar.
Con el paso de los años, Arjona se ha vuelto más reservado, pero también más transparente en sus reflexiones. En lugar de hablar del amor como un conflicto, ahora lo define como un equilibrio. Dice que el amor puede consumir o fortalecer, dependiendo de cuánto uno esté dispuesto a comprender al otro. Ya no idealiza las relaciones ni busca finales perfectos. Entiende que la verdadera belleza del amor está en su imperfección, en la capacidad de aceptar los errores sin renunciar al sentimiento. El cantante también ha compartido pensamientos sobre la belleza y la autenticidad. Para él, la apariencia nunca fue lo más importante. Suele repetir que la verdadera hermosura no está en un rostro perfecto, sino en lo que hay detrás de él, la historia, la mirada, la forma de sentir. Esa filosofía se refleja en muchas de sus canciones más recientes, donde la madurez emocional sustituye al romanticismo impulsivo de sus primeros años. Sus letras actuales muestran a un hombre que ha aprendido a convivir con la soledad sin miedo, y que valora la paz más que la euforia. Su relación con Daisy Arévalo, estable y discreta, ha contribuido a esa visión serena. Ella representa el espacio donde puede ser simplemente Ricardo, sin micrófonos ni expectativas. En su hogar, el trovador ha encontrado el equilibrio que tanto buscó en la juventud. Allí, el amor no es tormenta ni refugio, sino un paisaje cotidiano donde la calma también tiene melodía. Esta nueva etapa no ha disminuido su creatividad, al contrario, la ha potenciado. Arjona compone desde la madurez, con una mirada que combina experiencia y ternura. Habla del paso del tiempo, de la familia, del valor de las pequeñas cosas. Para él, el amor ya no es solo inspiración artística, sino una forma de entender la vida. Hoy, el hombre que alguna vez escribió sobre amores imposibles, canta sobre la plenitud que nace del cariño verdadero. El amor paternal se ha convertido en su fuente más pura de inspiración, una conexión que trasciende los aplausos y los escenarios. Y aunque el público aún lo asocia con el trovador romántico que conquistó corazones, Ricardo Arjona se reconoce más como un hombre que ha aprendido a amar sin dramatismo, con serenidad y gratitud. En ese amor sencillo y real encuentra la paz que durante tantos años buscó entre versos y melodías. La historia de Ricardo Arjona no puede entenderse sin mirar el camino que ha recorrido entre el amor y la música. A lo largo de más de 4 décadas, el cantautor guatemalteco ha tejido su vida entre melodías, versos y silencios. Cada etapa, cada relación y cada pérdida han dejado marcas que se transformaron en canciones. Sus amores, tan humanos y contradictorios, fueron el combustible que alimentó su arte y lo convirtieron en uno de los narradores más sensibles de la emoción latinoamericana. Detrás del artista consagrado, siempre estuvo el hombre que buscaba respuestas, ese que aún intenta entender lo que el amor realmente significa. Desde sus primeros años con Leslie Torres, cuando descubrió la intensidad y el desgaste de una relación apasionada, hasta la estabilidad que encontró junto a Daisy Arévalo, la vida de Arjona ha sido un reflejo de su obra. En cada amor aprendió algo distinto: la ternura, la pérdida, el deseo, la paciencia. Las experiencias lo moldearon, pero nunca lo endurecieron. Siempre conservó la capacidad de sentir, de mirar al otro con empatía y de transformar la vulnerabilidad en belleza. Esa autenticidad es, quizás, la razón por la que sus canciones han trascendido generaciones. Hoy, con 60 años, Arjona habla con serenidad de su pasado. Ya no hay rencores ni nostalgias desbordadas. Mira sus errores con humor y sus aciertos con humildad. Sabe que las historias que alguna vez dolieron son ahora parte esencial de su identidad. Reconoce que sin aquellas heridas no habría encontrado la profundidad que distingue su poesía. En cada letra escrita a lo largo de los años se puede seguir el rastro de su crecimiento, del joven que cantaba sobre el amor idealizado al hombre maduro que escribe sobre la aceptación y la calma. Su relación con Daisy representa el punto de equilibrio tras una vida de contrastes. Ella es la quietud después de la tormenta, el espacio donde el artista se detiene para mirar lo que ha vivido. Con ella, Arjona ha aprendido que el amor no siempre debe ser intenso para ser verdadero. También se encuentra en la rutina compartida, en el silencio cómodo y en la comprensión mutua. Esa etapa, más introspectiva, ha dado origen a composiciones que revelan una sabiduría emocional poco común en la música contemporánea. Pero si existe un amor que trasciende todos los demás, ese es el que siente por su hija Adria. En ella encontró el significado más puro del afecto,
el que no exige ni condiciona. Su relación simboliza el lazo más duradero de su vida, el que lo conecta con su humanidad y le recuerda por qué empezó a cantar. Cada vez que la menciona, su voz se suaviza, como si el trovador dejara paso al Padre. A pesar del paso del tiempo, Arjona sigue componiendo, escribiendo y llenando escenarios. Su figura se ha convertido en la de un trovador eterno, alguien que continúa explorando las emociones con la misma curiosidad de siempre. No busca la perfección, sino la verdad en lo cotidiano. Y mientras el mundo cambia, su esencia permanece, la de un hombre que hace poesía de lo simple y que encuentra en el amor en todas sus formas la razón última de su canto. Quizás esa sea su mayor confesión, que detrás del artista, del mito y de las canciones, siempre hubo un hombre que amó de verdad. Y que, incluso ahora, sigue escribiendo para entender lo que el corazón nunca termina de explicar. Con el paso del tiempo, Ricardo Arjona ha dejado de ser solo un músico para convertirse en una voz generacional. Su carrera, construida a base de honestidad y convicción, se transformó en un espejo donde millones de personas han visto reflejadas sus propias historias. Lo que comenzó como un intento de comprender el amor y la vida se convirtió en una obra que trasciende fronteras y edades. A sus 60 años, Arjona no solo mira hacia atrás con gratitud, sino también hacia adelante, consciente de que su legado pertenece ya a quienes encuentran en sus canciones una forma de entender el mundo. Desde sus inicios en Guatemala hasta los escenarios más importantes del continente, el cantautor ha mantenido una coherencia poco común en la industria musical. Nunca se rindió ante las modas ni buscó agradar a todos. Prefirió seguir su propio camino, fiel a la palabra y a la emoción. Esa autenticidad lo convirtió en referente para nuevas generaciones de artistas que lo admiran no solo por su talento, sino por su integridad. En un tiempo donde la fama suele ser efímera, Arjona representa la permanencia de lo esencial, la conexión entre la experiencia humana y la poesía. Su legado no se mide únicamente en discos vendidos o premios obtenidos. Está en la manera en que sus letras acompañaron a quienes crecieron escuchándolo. Canciones como Señora de las 4 décadas, Historia de Taxi o Fuiste tú se volvieron parte del paisaje emocional de América Latina. En ellas, Arjona retrató amores imperfectos, realidades sociales y pensamientos cotidianos con una profundidad accesible. Muchos lo llaman trovador porque, como los antiguos poetas, ha sabido contar la vida sin adornos, con una sinceridad que traspasa generaciones. El propio Arjona ha reconocido que su verdadera recompensa no está en los reconocimientos públicos, sino en las historias de quienes se acercan para decirle que una canción suya les cambió la vida. Para él, ese es el sentido último de la música, ser puente entre las emociones y la esperanza. Sabe que las melodías pueden desaparecer, pero las palabras que tocan el alma permanecen. En esa idea descansa su visión del arte, no como espectáculo, sino como testimonio del paso del ser humano por la tierra. En los últimos años, el artista también ha mostrado interés en dejar un legado más allá del escenario. A través de su fundación Adentro, ha impulsado proyectos educativos y culturales en Guatemala, convencido de que la música debe servir para transformar realidades. Esa faceta social, menos conocida, refleja la misma sensibilidad que siempre ha guiado sus canciones, la empatía por quienes buscan un lugar en el mundo. Hoy, mientras sigue escribiendo y presentándose ante miles de personas, Arjona parece en paz con su historia. No compite con nadie ni intenta superar su propio mito. Prefiere disfrutar del presente y seguir creando, consciente de que el verdadero éxito está en seguir conmoviendo. Su voz, su guitarra y su mirada siguen siendo las mismas, solo más sabias. Quizás ese sea su legado más grande, haber demostrado que la música no necesita gritar para ser eterna, que el amor, la reflexión y la verdad siguen siendo los acordes más poderosos. Ricardo Arjona, el trovador eterno, continúa su camino, dejando huellas en cada verso y recordando que la historia de un artista nunca termina mientras alguien siga cantando sus canciones. Y esa fue la revelación de Ricardo Arjona sobre el gran amor de su vida. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios, y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.